Eso es todo lo que decidieron hacer. Y repito, no entiendo para qué engañarse tanto, buscando una explicación a algo tan fácil como eso. Porque si usted le dice, mira, como aquí se dijo, lo hacen para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Eso es mentira. Eso es una mentira. La mayor parte de ellos no lo usan para eso, por eso sería mentira. Lo hacen porque están obligados, prácticamente consideran que es un mal necesario. Esa es la realidad. Entonces no hay mucho que engañarse. Ellos han escogido esa base. Tienen derecho, que fue lo que vimos hace un rato, la gerencia es la que escoge ¿qué? La base. Si escogieron la base fiscal, ¿cuál es mi derecho? El mío, de decirles que están equivocados. Ellos tenían derecho a escoger esa base. Tienen todo el derecho. Ahora, será bueno o será malo, es parte de lo que hay que analizar. Pero lo que vamos es que hoy por hoy esa es la realidad. Más allá de lo bueno o lo malo, esa es la realidad. Lo han hecho con esa finalidad. Entonces, de ahí que, por eso lo dejé de último, la parte de la base fiscal. Hay que entender que la base fiscal, entonces, efectivamente, puede ser auditada. O sea, ya hablando ahora sí de CPAs, ¿estamos de acuerdo? La base fiscal existe, no solo en nuestro país, vean que el ejemplo de la norma 800 la pone, porque hay muchos lugares donde hay gente que hace estado financiero sobre esa base. O sea, tampoco es que nosotros somos aquí los únicos en el mundo, que de vez en cuando tenemos gente que no le gusta utilizar las normas y que lo único en lo que piensan es que tienen que hacer estados financieros para el fisco. Nosotros no somos los únicos. Sí, definitivamente hay otros países en donde también la evasión fiscal es deporte nacional, no somos el único. Así que no nos engañemos. Después, ahora sí, hablando de los retos, haciendo un poquillo de memoria, las normas personales. ¿Por qué digo haciendo memoria? Ya uno sabe que en la mayor parte de estos foros no se va a encontrar gente de cierta edad, o sea, son de cierta edad para abajo, pero no para arriba. Entonces uno dice, bueno, hagamos un recuento de cuando recibíamos el curso de auditoría y nos hablaban de las nagas, ¿verdad? Entonces, habían unas normas, las primeras, que eran personales, ¿verdad? Las normas personales. La primera de las normas personales se llamaba independencia. La primera se llamaba independencia. Hay otra. ¿Cómo se llama? Due care, pero sí, due care. O sea, correcto, el profesional tenía que ejercer debido cuidado y tenía que estar como preparado, ¿verdad? Porque entonces aquí, hablando de los retos, ¿cuál es uno de los retos, por lo menos hablando del tiempo en el que estoy dando clases, lo mismo que en los seminarios que se dan aquí y viendo algunos de los comentarios de alguna gente con respecto a los seminarios que se dan aquí, me refiero a alguna gente que ha criticado? Hay alguna gente que se le ha olvidado que cuando decidieron ser CPAs, no me importa lo que diga entonces nada más, había unas normas que les rigen y una de las cosas que tiene que hacer es mantenerse actualizadito, ya sea que le guste o no. Al final, si esta fue la profesión que escogió, debería honrarla como se debe. Como se debe. Las primeras normas, y por eso siempre he insistido en el asunto de las nagas, he decidido no olvidar eso. Eso viene de los SAS, ¿verdad? De los principios de las normas de auditoría norteamericanas, que eran las que definían las 10 normas. Las dividía en personales, las primeras. Porque lo primero que se necesita para que haya un buen profesional es que haya una gran persona. No importa lo que a uno le guste o no, esa es la verdad. Para un gran profesional, o hay una gran persona, o estamos en problemas. No hay otra manera de poner eso. O tiene las condiciones como persona para cumplir la talla de esa profesión, o estamos en problemas. Entonces, uno de los retos es que hay muchísima gente, y sí lo hay, y esa es la verdad, que ha estudiado esto y que no honra la profesión como debe hacerlo. Y es un problema personal, y es un problema que entonces, de acuerdo con las normas que esa gente estudió, porque muchos son viejos, y estudiaron con esas normas, es que parece que se les olvidó. Entonces, hay un problema serio en esa parte. Compromiso con la profesión y con el colegio, volvemos a lo mismo. Hay gente que no muestra compromiso con la profesión, solo muestran compromiso con una cosa, consigo mismos. Y esto es un asunto de una profesión, y ahí tenemos un problema serio. Al estar comprometidos con la profesión, ni modo, tenemos que también estar comprometidos con el colegio, ¿cierto? No hay remedio. Al final, ambas cosas van juntas. Y por eso entonces puse ahí, a veces no hay más remedio que parafrasear a otros.
Porque no tiene sentido intentar inventar el agua tibia. O sea, si ya está inventada, ¿para qué? Entonces lo puse en rojo. Recordemos el discurso de Kennedy. Hay un discurso famosísimo de Kennedy. Muy, muy famoso. ¿Qué decía ese discurso de Kennedy? Preguntemos qué. Decía, ask not what your country. No. Eso es en inglés. Ask not what your country can do for you. Decía. O sea, no pregunten lo que puede hacer ¿quién? El país por ustedes. Pregunten lo que ustedes pueden hacer. La pregunta, que es hora de que algunos CPA se hagan, no es lo que el colegio puede estar haciendo por nosotros. La pregunta es, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el colegio? Porque en el fondo, he oído, insisto, a muchísima gente hablando, pero definitivamente vamos a tener que regalarles unas Nike, ¿verdad? Y ponerles el logo que dice, just do it. O sea, hágalo. Pero hágalo. Por el amor de Dios, alguna vez hágalo, en lugar de estar hablando. Y ahí tenemos un problema serio. Porque el reto, con respecto a hacer esto un poquito más generalizado, depende de nosotros. ¿Okay? Depende de nosotros. No depende necesariamente solo de la parte administrativa, no, me refiero a las empresas, también depende un poquito de nosotros. Hay algunos CPAs que no venden bien la profesión y por eso también se minimizan. Y esa es la realidad. O sea, si usted toma una reunión y aprovecha para pegarle, vamos a hablar en tico, una limpiada a un gerente y demostrarle quién es el que sabe conta. Tal vez él diga, pucha, sí, hay que ponerse las pilas aquí. Pero es que no pasa. Eso no pasa porque no lo hacen. Y muchos no lo hacen porque ni siquiera sabrían cómo, porque no dominan ninguno de estos temas. El entrenamiento tiene que ser constante. Esa es la parte significativa del reto. Un profesional tiene que reconocer que el simple hecho de haberse graduado no es suficiente. Cuando daba clases en la universidad, daba el último curso para que unos muchachos ahí ya salieran prácticamente a hacer las pruebas. Entonces, siempre se los dije y les insistí, vean, ustedes hasta hoy solo demostraron una cosa, son muy buenos estudiantes. Tienen entre 30 y 40 años para demostrar que son buenos profesionales, de aquí en adelante. ¿Ok? Pero por el momento, lo único que probaron es que son buenos estudiantes. Ahora, igual se lo dije, ¿cuándo sabrán si fueron buenos profesionales? El día en el que se mueran o se retiren. Ese día, lo que ocurra primero. Antes de eso, mejor no rajen, porque al mejor mono se le calza. Y esa es la triste realidad. Hay que tener cuidado con eso. El colegio, sin lugar a ninguna duda, debe participar. Pero la participación del colegio, de nuevo, también está un poquito limitada, en el tanto los profesionales no pongan de su parte. Así que ahí no nos podemos andar en mucho engaño. O sea, creo definitivamente que sin la ayuda del colegio no se puede hacer nada. Pero la mayor parte del esfuerzo tiene que venir de los que forman ese colegio. O sea, el colegio es un ente jurídico, como cualquier ente jurídico, sin su gente no es más que un papel. Y esa es la verdad, porque es lo que es, un ente jurídico. El trabajo en conjunto, por eso, la mejor en la aplicación de la norma internacional de control de calidad. ¿Por qué entonces pongo esa norma? Hay un requisito fundamental en la norma de control de calidad y es precisamente preparación, no solamente del staff, sino también de los socios. Y por eso le digo que aquí estoy hablando un poco de los CPA. Hay muchísimos CPA en la calle que ni siquiera sabe que existe una norma de control de calidad. No sabe que esa norma se mete en algunos asuntos de manejo de las firmas o de la profesión como tal, en donde les dice que es obligatorio mantenerse actualizado y que eso se tiene que demostrar. Ni siquiera es nada más decir yo me actualizo. No, se tiene que demostrar. Tiene que demostrar que la actualización no solamente se hizo, sino que es buena. En otras palabras, por buena suerte, esta norma internacional de control de calidad fue hecha por gente que trabaja en auditoría. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Dijeron, sí, usted puede decirme lo que quiera, pero recuerde que tiene que haber evidencia suficiente y competente de lo que usted me está diciendo que hizo. Si no hay evidencia, entonces eso es pura paja. Así de fácil. Mira, que sí lo hice, usted tiene toda la razón, pero un profesional en contaduría que no pueda demostrar lo que hizo, no sabe en qué profesión se ha metido. Esa es la realidad, porque nosotros siempre debemos dejar evidencia suficiente y competente de lo que hemos hecho, siempre. Es parte fundamental de esta profesión. Pero, repito, a alguna gente parece que eso se le olvida. Entonces, eso es para mi gusto los retos. Pero el más importante, y por eso lo puse arriba, es el reto que personal.
O sea, si la gente sigue creyendo que la mejora con respecto al dominio de estos temas depende de terceros, o sea, si no asumen la responsabilidad profesional propia que tienen desde el día en el que se incorporaron, entonces ahí no hay mucho que se pueda hacer. Y ahí podemos hablar desde la perspectiva que se quiera profesional, o podemos traer un psicólogo que nos pueda hablar de la gente que siempre anda huyendo de sus responsabilidades, como ustedes lo quieran ver. Pero es un problema de personalidad serio, así de fácil. Y ya les digo, desde donde quiera que lo veamos, podemos ver de la medicina, profesional, en otras ramas, la persona que no asume la responsabilidad de sus actos, y en este caso de su desarrollo profesional, está mal desde un inicio. No hay mucho que podamos hacer con eso. Ahí es donde hay que trabajar. Y los que no quieren apuntarse, pues ni modo, ¿verdad? Hay gente que, o sea, como todo, ¿no? Hay gente que no se quiere apuntar, para ellos, pues de ahí, lo mejor de las suertes, como sea, pero la idea es que ojalá que los que estamos aquí logremos un efecto multiplicador y podamos hacer que otros también se apunten. ¿Okay? Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Muchas gracias, don Jorge. Y finalmente vamos a escuchar la exposición de don Manuel Sancho. Muchas gracias a la Junta Directiva y particularmente a doña Olga por haberme tomado en cuenta en este foro, y un agradecimiento a ustedes particular por asistir a este tema, que es un tema crucial, no solo desde el punto de vista profesional de nosotros los contadores, sino que también es un tema crucial para el país. La contabilidad es una de las disciplinas que más avances ha tenido, casi que desde su creación en el siglo XIV, y que se fue incorporando originalmente en las universidades europeas, en la Gran Bretaña, el programa de la contabilidad, y luego vino a los Estados Unidos en 1917 aproximadamente, en que la Universidad de Nueva York incorporó un programa de estudios relativo a la contabilidad. Y nadie debe olvidar que en mucho la evolución contable viene de 1848 con la Revolución Industrial en la Gran Bretaña, cuando se pasa de la producción artesanal a la producción industrial y producción en gran escala, donde los dueños de las empresas requieren de generar información no solo para la toma de decisiones, sino para el control de su patrimonio, el control de sus inversiones en la empresa. La disciplina contable, entonces, debo yo hacer una acotación, es de las más investigadas, donde ha habido más aportes intelectuales por parte de la academia o por parte de investigadores, de tal manera que se han venido conjuntando una serie de principios, de normas o de conceptos doctrinarios de la contabilidad, que viene en cierta medida a tener el epílogo de todo ese proceso en las normas internacionales de información financiera. Y precisamente este es el tema que a mí me parece crucial que logremos entender, o por lo menos que hagamos un intento de entenderlo, porque aquí no hay dogmas, no hay dogmas en las ciencias sociales. En cierta medida la contabilidad es una ciencia social. ¿Qué es lo que registra la contabilidad? Fenómenos económicos. Y los fenómenos económicos cambian en el tiempo, dependiendo en mucho de los modelos de desarrollo que los países adopten para conseguir un objetivo fundamental, que es el progreso. Es decir, todos andamos buscando, todos los países andan detrás de mejorar